Mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar una vez más acá para seguir llevando nuestro querido estudio, pues el que estamos llevando desde hace algún tiempo también respecto a los Corintios, en el capítulo 3, versos del 1 al 3. Hoy lleva nuestro estudio el título de Cartas de Recomendación. ¿Por qué razón? Porque, habían llegado a Corinto intrusos y agitadores con cartas de recomendación de algún lugar. Y esto como que les dio la pauta a los corintios de poder exigir las mismas cartas de recomendación a cualquiera que llegase para hablarles de Dios dentro de la misma iglesia. Y entonces con esta idea, cuando Pablo llega directamente a Corinto como apóstol de Jesucristo, pues la gente estaba ya enterada de que este apóstol, pues definitivamente no era miembro de aquellos 12 que habían estado con Jesús a lo largo de todos sus 3 años de ministerio. Entonces Pablo se ve obligado a defenderse y a mostrar una prueba sólida de que no necesitaba recomendación alguna. Sabía en su momento que Jesús lo había llamado a ser apóstol, ¿verdad?, a los gentiles, y esto le había abierto en algún sentido pues las puertas directamente en todos los lugares donde asistía el apóstol Pablo. Así que la labor que había hecho el apóstol Pablo en Corinto pues era más que suficiente, demostrando un legítimo oficio que tenía él como apóstol. Sin embargo, las aficiones por causa de Jesús y el ser padre espiritual de los mismos corintios, porque él fue el primero en plantar una iglesia ahí, pues servían como testimonio de que era indudablemente un apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esto nos lleva a considerar un primer punto. Si bien él no necesitaba recomendación alguna de nadie, ¿verdad?, vemos que algunos sí necesitan recomendaciones o cartas de recomendación que son necesarias a veces para algunos. Por lo que dice precisamente en el capítulo 3 de segunda a los Corintios, en el verso 1, y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Hay que entender que las cartas de recomendación generalmente se hacían y se siguen haciendo para dar a conocer la conducta, el aprovechamiento, el honor, la pulcritud de alguna persona, ¿verdad?, motivando así lo confiable que puede ser alguien para algún puesto solicitado por esta persona o por alguna empresa. Entonces vemos aquí claramente cómo es que a veces, en algunos casos, y sobre todo en ese entonces, las cartas en ocasiones eran atenuadas o inclusive negaban el valor de los elogios escritos por otras personas o por las mismas personas que habían escrito sus propias cartas de recomendación. Así que cuando alguien se recomendaba a sí mismo, la persona tenía que valorar, aquella persona que iba a valorar al individuo, ¿verdad?, tenía que ver, y en ocasiones las mismas palabras que podía decir alguna persona de sí mismo, pues solamente eran elogios que no eran precisamente comprobables, y esto no era bien visto por nadie. Y yo creo que hasta el día de hoy pues nadie te pide una recomendación de ti mismo, ¿verdad?, porque tú vas a decir las muy buenas cosas de ti. Entonces aquí podemos ver claramente que cuando el apóstol Pablo le preguntan, o él mismo está preguntando más bien, ¿sí?, ¿tengo que recomendarme a mí mismo ante ustedes? Pues él está demostrando que el elogiarse a sí mismo puede ser bueno. Puede ser bueno en base a lo que dice precisamente en esta carta, en el capítulo 4, verso 2. En el capítulo 4, verso 2, dice aquí claramente la escritura, ¿verdad? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En 6.4, aquí mismo en esta epístola, también vuelve a recomendarse.
¿verdad? Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, con tribulaciones, en necesidades, en angustia. O sea, aquí él mismo está diciendo, si en alguien pueden confiar, bueno, pues es en nosotros mismos como equipo de trabajo del Evangelio y sobre todo siendo ministros de Jesucristo. Ahora, también el apóstol Pablo está dejando entrever en esta misma epístola, ¿verdad? En el capítulo 5 y en el capítulo 10, que puede ser malo. ¿Por qué? Porque como dice en el 5:12, permítanme ir directamente ahí, al capítulo 5, verso número 12, en donde dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo que no nos vamos a recomendar, como otros lo hacen sencillamente por su vanagloria o por su afán de querer conquistarlos a ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora en el capítulo 10 también menciona algo importante. En el verso 12 de esta misma epístola, en el capítulo 10, verso 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pues claro, ¿cómo es que ellos se pueden comparar entre ellos mismos? Y está hablando precisamente de aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que habían llegado directamente a la provincia de Corinto, en donde ellos querían manifestar sus enseñanzas. Sin embargo, no tenían ninguna licencia de parte de Dios y mucho menos las mismas cartas que estaban llevando sencillamente eran falsas. O sencillamente no eran precisamente avalado por una persona que verdaderamente viniera de Jerusalén. Ahora, podemos ver claramente aquí cómo es que cuando vino el apóstol Pablo a los corintios, por primera vez lo consideraron a él como su padre espiritual. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, verso 15, dice así, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces aquí vemos cómo es que aquí el apóstol Pablo está defendiendo su posición delante de ellos como un padre espiritual para los corintios. Y este hecho, en algún sentido, era suficiente como para que tuvieran la confianza en que él era un genuino y verdadero y auténtico apóstol de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, aquellos falsos maestros, predicadores y apóstoles y mercaderes de la fe, ¿verdad? Como dice al final del capítulo número 2, verso 17, dice así, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, hablando de estos que habían llegado, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí ya lo dijimos la semana pasada. Cuando una persona se planta en un púlpito, cuando alguien hable de Dios, debe de considerar primeramente que al primer espectador que tiene es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera responsabilidad que tiene es hablar de Dios, exactamente la palabra que Dios mismo está dando a través de la Escritura y no otra. No puede hablar cosas de su cosecha, siempre tiene que hablar única y exclusivamente lo que Dios tiene en su palabra, o sea, en su Escritura, única y exclusivamente de Él y para Él. Por ello es que dice la Escritura así. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues claro que si los falsos maestros injuriaban y amedrentaban al mismo apóstol, era porque querían que los mismos creyentes dudaran de la credibilidad apostólica del mismo apóstol Pablo. Así que el mismo apóstol Pablo tenía que defenderse a sí mismo y defender al mismo Señor Jesucristo, quien lo había escogido para la obra. Por lo que su ministerio, su buen testimonio, su integridad, sus cartas, su buena intención de querer hablar de mi Señor y Salvador Jesucristo, haciendo solamente la voluntad de Dios, bueno, estaba en juego prácticamente todo el ministerio del mismo apóstol Pablo. De ahí
que él mismo estaba poniéndose bastante enérgico con los corintios. Así que con todo lo anterior, ¿verdad? Pablo les hace una pregunta elaborada con una forzosa intención de contestar negativamente. Y es lo que dice en el mismo verso 1, en donde dice aquí mismo, ¿verdad? La segunda parte del verso 1. Cuando dice, o comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. Entonces la pregunta realmente está atacando a los falsos apóstoles que se presentaron en Corinto con cartas de recomendación, ¿verdad? Ellos presumían tener dichas cartas. Y a espaldas del apóstol Pablo, bueno, estaban desacreditando precisamente su ministerio y sobre todo que Pablo carecía de ellas. Y esto hay que considerarlo bien porque en otros lugares, bueno, aunque en Corinto habían pocas personas, en otros lugares habían muchos charlatanes en donde seguían o trataban de ganar adeptos, pero no precisamente para el evangelio, sino trataban de ganar adeptos para sus propios beneficios. Y esto es muy grave porque desde ese entonces hasta el día de hoy siguen habiendo este tipo de personas, ¿verdad? Entonces se puede decir que los impostores habían entrado a la iglesia de Corinto, como habían entrado a otras iglesias, con recomendaciones que el mismo Pablo, bueno, carecía al momento de que se las hubieran exigido. Entonces ellos, al momento de entrar a la iglesia de Corinto, pues ellos estaban respaldando su propia autoridad apostólica, supuestamente, como muchos hoy pueden levantarse como apóstoles, avalando con una autoridad o con un ministerio que prácticamente dio mi Señor y Salvador Jesucristo en el tiempo en cuanto Él estuvo en su ministerio. Y que en su momento, bueno, pues única y exclusivamente el mismo Señor Jesús estaba respaldando porque Él los escogió personalmente a cada uno de estos 12 apóstoles. Y después de estos 12 apóstoles ya no hay más. Así que podemos ver claramente cómo es que hasta el día de hoy muchos a veces se proclaman como apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver claramente cómo es que si alguien podía jactarse de ser un apóstol de Jesucristo, era el mismo apóstol Pablo. Ahora, podemos estar seguros de algo, de que aquellas cartas que llevaban estos hombres llamados apóstoles, ¿verdad? Sencillamente, bueno, pues no eran expedidos por los líderes de la misma iglesia de Jerusalén y tampoco habían sido aprobadas estas cartas en su momento que existieran por los 12 que también estaban en Jerusalén. Así que posiblemente un grupo de judíos en Jerusalén y de otros lugares que no estaban de acuerdo con el apóstol Pablo, con sus enseñanzas y con su conducta, seguramente que ellos son los que redactaron estas cartas, ¿verdad? Vean ustedes cómo es que en Hechos, esto lo dice precisamente el libro de los Hechos en el capítulo número 21, versos 20 al 21. Dice así, Hechos 21, versos del 20 al 21. Dice así, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, están hablando directamente al apóstol Pablo, dice, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, aquí lo que están diciendo estos hombres, están diciendo, oye, pues ellos han venido a decir que lo que tú estás diciendo es una falsedad. Y definitivamente ellos tienen cartas con que avalar esto. Sin embargo, en el mundo antiguo era muy difícil poder certificar a una persona respecto a una carta con un sello. Y aquí vemos cómo es que estos hombres se jactaban de tener algunas cartas, quién sabe de dónde, pero ellos pretendían en su momento, ¿verdad? Como traficantes de la palabra de Dios, siendo unos impostores, proclamar
evangelio totalmente distorsionado. Y entonces, aparte de esto, también atacaban verbalmente al apóstol Pablo y pretendían llegar y tener toda la autoridad sobre los cristianos de Corinto y hacerlos que se sometieran a las costumbres judaizantes, cuando prácticamente para muchos gentiles esto había quedado a un lado, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, que había fundado aquella iglesia por medio de la predicación del evangelio de salvación, pide a los corintios en su momento que ellos evalúen su obra como apóstol misionero, como un pastor en su momento que ha mantenido un vivo interés por la vida y la conducta de la gente, ahí mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Bueno, sencillamente porque el apóstol Pablo mantenía constantemente una correspondencia con ellos, les aconsejaba, incluso los visitaba. Así que la pregunta que Pablo hace, si es necesario de cartas de recomendación, bueno, pues dado que él nunca trajo alguna carta cuando vino precisamente a Corinto, puesto que el mismo Señor Jesús, lo envió como apóstol a los gentiles, bueno, eso era más que suficiente que cualquier documento que pudiera estar escrito para poder avalar el ministerio del mismo apóstol Pablo. Entonces podemos ver claramente que para él hacerse una carta de recomendación era prácticamente absurdo e innecesario, y hasta hubiera sido una falta de respeto para mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cualquiera que se hace una carta de recomendación a sí misma, bueno, pues está hablando de sí mismo, y lo único que podía hacer es caer en la soberbia de hablar cuestiones a lo mejor en donde única y exclusivamente se daría flores la persona, o sea, se estaría bañando en salud. Y el apóstol Pablo no quiere esto. Esto nos lleva a considerar un segundo punto, que las cartas de recomendación son propias también de los creyentes. Dice el verso 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto era todo un reto para sus adversarios. ¿Quiénes? Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores que estaban llegando, para que en su momento vinieran con el apóstol y veían este hecho en Corinto, cómo es que la predicación del evangelio se había proliferado. Y entonces, viendo el testimonio de todos los corintios y toda la obra que se estaba haciendo en ese lugar, bueno, por ello es que el mismo apóstol Pablo está diciendo en este mismo verso 2, nuestras cartas son ustedes mismos. Y claramente aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo enfáticamente hacia todos los corintios, diciéndoles, ustedes mismos son la prueba viva de ser un libro abierto que cualquiera puede leer. O sea, les está diciendo, los creyentes de Corinto, o sea, ustedes mismos son verdaderos sermones vivientes para que el evangelio sea proliferado. Y Pablo también está aquí dando a entender que una carta no tiene que ser literalmente un documento escrito, porque si todas sus epístolas presenten a Jesucristo como Salvador, bueno, pues entonces dentro de una iglesia de Jesucristo, pues todos sus miembros deben de presentar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿En qué? En sus acciones, en sus pensamientos, en su integridad, en sus palabras, en todo, en toda su vida, ¿verdad? Por ello es que el mismo verso 2 dice, escritas en nuestros corazones. O sea, nos da la idea de anotar o de escribir en un registro o de grabar en algún material o textura. Como Lucas en el capítulo 10, verso 20 nos da la misma idea. Lucas 10, 20 dice así, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora bien, esto precisamente era una costumbre muy extendida en el mundo, ¿verdad? En ese mundo antiguo, en donde la idea de grabar algo en el corazón, pues era algo normal al momento de tatuar algo o hacer algo en el mismo corazón de las personas, y esto de forma simulada, ¿verdad? Y Jeremías lo expresa
o expresa este mismo pensamiento cuando él registra en su profecía y dice él así: pondré mi ley en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Y esto precisamente Jeremías está hablando las palabras de Dios, como es que él mismo dice: pondré mi ley en ellos. O sea, está hablando Dios y está diciendo: yo voy a poner en su mente mi ley. O sea, voy a poner esos límites y las escribiré en su corazón. O sea, voy a poner una moral para que ellos estén limitados en cuanto a sus actitudes, en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus palabras y pensamientos. Esto es lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Entonces el apóstol Pablo está afirmando que los santos de Corinto son ¿qué? Que son la carta de recomendación de él mismo como apóstol. Además de que el mismo apóstol Pablo para los corintios tenía un lugar especial dentro de su propio corazón. O sea que el apóstol los amaba profundamente. Como dice en el capítulo 7 de esta misma epístola, en el verso número 3. Dice ahí, en el verso 3 del capítulo 7, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. O sea que si había un pueblo del cual el apóstol Pablo se sentía orgulloso, pero que lo tenía constantemente en oración, era a los mismos corintios. Así que si los adversarios del mismo apóstol Pablo le exigían que les enseñara alguna carta de recomendación, también podía decirle: ¿saben ustedes una cosa? Los mismos corintios, a ellos yo los llevo en el corazón porque ellos han sido escogidos por Jesús para la salvación, ¿verdad? Ya que Él, el mismo Jesús, Él es el que ha escrito en ellos y en mí su plan redentor. Y eso es maravilloso, poder considerar que tenemos dentro de nosotros mismos un cambio de corazón y de mente, el cual Dios lo ha hecho a través de su Santo Espíritu. Es algo magistral, es algo honroso, es algo que solamente de parte del Señor podemos obtener a través de haber recibido a mi Señor y Salvador Jesucristo, cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todo el pecado y de todas las inmundicias en las cuales nosotros habíamos antes estado, y que ahora hemos sido salvos y alcanzaremos la vida eterna a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Ahora, la última parte del verso 2, mis queridos hermanos, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siempre que Pablo hablaba o iba a Judea, a Siria, a Asia Menor, a Macedonia, hablaba de las virtudes de la congregación de Corinto. Eso lo vemos claramente en el capítulo 9, aquí mismo. 9, en el verso 2, dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, donde está Corinto, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, está hablando de la obediencia que tenían estos hombres. Y por eso es que el apóstol Pablo se sentía completamente orgulloso. Así que todas las personas que podían escuchar al mismo apóstol Pablo solamente escuchaban completamente de la obra de Cristo que había hecho precisamente Corinto a través del apóstol Pablo. Y este era un milagro de cómo es que Dios estaba obrando en este pueblo, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, como embajador de Cristo, podía jactarse de que la obra de Jesús se estaba haciendo en cada uno de ellos. Sin embargo, ¿verdad? No solamente la obra se estaba haciendo en Corinto, sino en todas las provincias, en Asia, en Europa, estaba creciendo el evangelio. Así que el apóstol Pablo estaba constantemente orando por ellas día y noche y les enviaba a sus colaboradores y estaba constantemente teniendo comunión con ellos a través de sus cartas, ¿verdad? Por eso lo importante es a veces tener tanta comunicación, tanta comunión, ¿verdad? Hermanos, unos con otros, para que todos constantemente nos estemos edificando.
Entonces, pudiéramos decir que el corazón del apóstol Pablo lo tenía puesto única y exclusivamente dentro de la obra de mi Señor y Salvador Jesucristo, de modo que todas las personas que podían estar en contacto con el apóstol Pablo siempre iban a escuchar hablar de las iglesias, de no otra cosa más que del Evangelio. Y cualquiera que podía ver al apóstol Pablo podía leer en él cómo es que él mismo era un libro abierto para todos, o sea, no tenía nada que ocultar y sí podía mostrar en sus palabras, en sus acciones, el amor hacia las iglesias. Esto nos lleva a un tercer punto, mis queridos hermanos, donde las cartas de recomendación son otorgadas por Dios, ¿verdad? El verso 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. A Pablo no le interesa hablar de sí mismo porque no necesita una carta personal de recomendación, ¿verdad? En lugar, llama la atención a los mismos corintios a que sean conscientes de que por la gracia de Dios pueden ellos mismos dar evidencia de su propia relación con la persona de Jesucristo, ya que Dios ha obrado en sus propias vidas y hace que estén seguros de que pertenecen a la persona de Jesús. O sea, dicho de otra forma, aquella persona que tiene comunión con el Señor de forma constante está convenciéndose por sus acciones, por sus pensamientos, porque ora, porque lee, porque tiene comunión con hermanos, de que es una persona genuinamente cristiana y que obedece a la voluntad de Dios y que está constantemente humillándose delante de Dios, buscando solamente hacer su voluntad. Eso es lo que habla verdaderamente de una persona que es genuina y es una persona que verdaderamente está siendo recomendada en su momento por el mismo Señor para cualquier acción o para cualquier trabajo que pudiera tener alguien o que esté solicitando, porque el propio testimonio del cristiano no habla por las palabras del mismo cristiano, sino hablan sus acciones, inclusive hablan las palabras de otras personas por el mismo cristiano, diciendo, esta es una persona confiable, esta es una persona que verdaderamente vale la pena que la tengas dentro de tus filas, esta es una persona honorable, es una persona honesta, esta es una persona cabal, esta es una persona limpia. Estas son las cosas que no nosotros debemos de decir de nosotros mismos, sino que la deben decir otras personas. Y cuando lo dicen otras personas de nosotros, es porque esas son las cartas de recomendación que Dios tiene para con nosotros y son expedidas por el mismo Señor, ¿verdad? Así que podemos ver claramente cómo es que Pablo está declarando aquí que los cristianos de Corinto son un testimonio vivo del Señor y por consiguiente una carta viviente. Luego, el mismo apóstol Pablo está afirmando que Cristo es el autor de la carta o de las cartas, ¿verdad? Es decir, no Pablo, sino Cristo es quien había fundado la iglesia de Jesucristo mismo y que en sus filas habían miembros que eran ellos mismos las cartas vivientes o los sermones vivientes que se iba a proliferar el Evangelio. Entonces Pablo atribuye toda la gloria a Cristo y él solamente se considera como un siervo o como un instrumento de parte del Señor. Vamos a decirlo así para ampliar más la imagen. Pablo mismo sirve como un correo de esta epístola y actúa a su vez como un ministro de la iglesia de Corinto, donde el mismo Cristo es el autor de la carta y Pablo es su cartero, quien es el portador del Señor. Ahora, el mismo verso 3 dice, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El texto griego nos muestra que la pura palabra escrita, está en tiempo perfecto. Y entonces lo que habla en acción pasada, o sea, cuando dice escrita no con tinta, está hablando en tiempo pasado, pero tiene consecuencias en el presente. Esta acción tuvo lugar cuando Pablo trajo por primera vez el Evangelio a los Corintios, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese momento, ellos habían sido escritos en sus propios corazones. ¿A través de quién? A través del Espíritu de Dios. Ahora,
Aunque el mismo apóstol Pablo menciona la tinta, ¿verdad?, y no menciona el papel, no está expresando de manera descuidada las acciones que había hecho el apóstol Pablo. No es así. Habla de una idea en específico de escribir una carta y no precisamente el proceso de escribir esta misma carta. No ha sido normalmente con tinta y con el papel, pues esta carta es de índole totalmente espiritual, escrita con el Espíritu Santo. Cristo es el autor, ¿verdad?, por el Espíritu que da vida, donde Dios es la fuente de esa vida. Así que cuando dice el verso 3, sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. Y quiero ser muy específico cuando dice aquí, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí encontramos dos contrastes. El primer contraste lo encontramos en que son, primeramente, el primer contraste, es que el instrumento de la escritura es que el primero podría ser la tinta y el segundo instrumento es el Espíritu de Dios, ¿verdad? En la escritura humana, ¿verdad?, la tinta se puede desvanecer y desaparecer, pero la escritura divina puesta en el corazón es permanente, viva y dadora de vida, como el mismo Dios es el dador de la vida, ¿verdad? Ahora, el segundo contraste lo vemos claramente en el material donde se escribirá, la piedra y el corazón humano. Este segundo contraste, el apóstol Pablo, en algún sentido lo está tomando de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19, donde Dios dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré en ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pablo pudo decir, si hay alguien que me pueda recomendar, está única y exclusivamente en los cielos. Y me regocijo de tener el honor de ser escogido para ser instrumento para su obra. Ahora, si nosotros nos hiciéramos la pregunta de decir, bueno, si Dios nos pidiera una carta de recomendación para entrar al reino de los cielos, ¿a quién podríamos recurrir? Si en nuestras acciones, en algún sentido, todas nuestras palabras, nuestras acciones a veces nos reprueban y distan muchos de ser acciones recomendadas delante del Señor, ya que nuestras acciones son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿a quién podríamos recurrir? Pues solamente a la persona de Jesucristo, quien en su momento nos cubre de pecado. Él intercede por nosotros y quien murió por amor a nosotros, se entregó en una cruz para expiar nuestro pecado y resucitar al tercer día para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna y vivir eternamente en el reino de los cielos. Esta es la mejor carta de recomendación que tenemos para nuestro Dios. ¿Quién? La persona de Jesús, quien murió por nosotros y que hasta el día de hoy sigue clamando y orando, como dice claramente el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en donde Él está orando por aquellos que Dios mismo le ha dado a mi Señor Jesús, en los cuales estás tú y yo. Hoy oremos para que el Señor siga obrando en nuestras vidas y que nosotros podamos ser esos sermones vivientes en los cuales podamos proliferar el Evangelio, no precisamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, reflejando con nuestro rostro a la persona de Jesucristo, quien nos ha amado y que se entregó por nosotros, ¿verdad? Por el amor que nos tenía y que hoy habita en el reino de los cielos y que algún día vendrá por nosotros, ¿verdad?, en su segunda venida para que nosotros reinemos con Él en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y que siempre podamos seguir escudriñando de su palabra.
Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que nos das de poder estudiar de tu palabra. Rogamos para que tú nos guardes, para que tú nos ayudes y nos bendigas, y nos humillamos delante de ti, Señor, rogándote porque tú nos ayudes a ser instrumentos para tu gloria. Guarda a tu iglesia, guárdanos como tu grey, guarda como los miembros de tu iglesia, Señor Dios, y permite que tu gloria sea manifestado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y te bendiga.